El tractor de serie Magnum cuenta con la cómoda cabina Surveyor con 4 escalones amplios, una manija de puerta fácil de alcanzar y una amplia entrada para entrar y salir fácilmente. Los escalones son regulables para adaptar el tractor para un fácil acceso a la cabina con neumáticos de cualquier tamaño. También se encuentra disponible un quinto escalón regulable para neumáticos altos. Los tractores serie Magnum siguen ofreciendo el mayor espacio para el operador. Con un volumen de 109,5 pies cúbicos o 3,1 metros cúbicos, tendrá espacio suficiente para manejar. También tendrá una visibilidad panorámica incomparable. La cabina tiene 68,5 pies cuadrados o 6,3 metros cuadrados de vidrio que ofrece una vista delantera, lateral y trasera excepcional para todas las necesidades operativas. La cabina Surveyor está diseñada para ofrecer lo mejor en comodidad y conveniencia, con los controles e instrumentos más importantes al alcance y en el campo visual del operador. Póngase cómodo en el asiento con suspensión neumática óptima de lujo con un control de comodidad personal de 8 modos que incluye ajuste hacia adelante y hacia atrás, placa giratoria, excepto en los mercados europeos, inclinación del respaldo, soporte lumbar, ajustes de firmeza y peso, aislante hacia adelante y hacia atrás y aislante lateral. Para trabajar en terreno escarpado, los controles de aislamiento del amortiguador hidráulico permiten que el asiento se mueva levemente hacia adelante y hacia atrás, y de lado a lado. Ambos controles de aislamiento pueden bloquearse para evitar el movimiento, y la altura del apoyabrazos puede ajustarse al nivel que desee. La opción de calefacción del asiento lo mantiene cálido. En asientos de tela, un interruptor oscilante de 3 posiciones de calor facilita el ajuste. La posición superior es alto, la posición media es apagado y la posición inferior es bajo. En el asiento de cuero de lujo, el interruptor de calor tiene 4 configuraciones, alto, medio, bajo y apagado. El calor se activa con un interruptor oscilante temporal. La primera vez que presiona el interruptor, la calefacción cambia a alto y la luz indicadora es brillante. La segunda vez que lo presiona, el calor se reduce a medio y la luz indicadora se atenúa en consecuencia. La tercera vez que presiona el interruptor, el calor disminuye a la configuración más baja y la luz indicadora se atenúa más. La cuarta vez que presiona el interruptor, el calor y la luz indicadora se apagan. Para tener asientos de mayor comodidad, su tractor puede equiparse con el asiento de reacción positiva. La función reacción positiva se encuentra disponible como una opción para el asiento de lujo y es estándar en el asiento de cuero de la cabina Luxury. El interruptor de control de manejo con reacción positiva se ubica en el apoyabrazos izquierdo. Este interruptor permite que el operador seleccione una amortiguación baja, media o alta en los asientos de reacción positiva. Previamente, la amortiguación se predetermina en una posición media. Con esta opción de asiento, el andar del vehículo se controla en forma permanente mediante un sensor y un sistema de control instalados dentro de la suspensión del asiento que envían señales al amortiguador. El amortiguador luego se ajusta automáticamente para ofrecer la amortiguación adecuada según el terreno. Con la capacidad de reaccionar hasta 500 veces por segundo, este sistema trabaja con un sistema de muelle neumático de frecuencia natural baja para brindar un andar optimizado en una gran variedad de condiciones operativas. El asiento de reacción positiva incluye la opción de calefacción. Si está incluido, junto al asiento del operador se ofrece un asiento de instructor diseñado para que lo utilice un operador con experiencia para enseñarle a otra persona a manejar un tractor serie Magnum. Este asiento no está diseñado para un acompañante ni para niños. Este asiento de tela es opcional al solicitar la cabina de lujo. Cuando se solicita la cabina de lujo, este asiento es de cuero color trigo y es estándar. Asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad cuando utilice el asiento de instructor. En la parte superior del panel, los interruptores del panel de protección derecho incluyen el interruptor de control de manejo, el interruptor de eje suspendido si está equipado. Cuando la luz en el interruptor está apagada, el eje frontal suspendido está activo. Interruptor on-off de guía automática si está incluido. Interruptor de baliza si está incluido.
Interruptores de control de velocidad constante del motor si están incluidos. Se muestra un indicador de on-off en el panel de instrumentación cuando se activan y se muestra la pantalla de velocidad constante del motor. El interruptor desempañador le permite limpiar las ventanas. Aparece un símbolo en el panel de instrumentación de la pantalla CTA cuando se activa el desempañador. Interruptor de control automático de temperatura, botón de control de temperatura y botón de control de la velocidad del ventilador. Control del espejo eléctrico si está incluido. Los espejos se han mejorado con el tiempo, ofreciendo un mejor movimiento para obtener una mejor vista en la parte trasera del tractor. Los espejos manuales y los eléctricos pueden ajustarse hacia afuera con una perilla manual para extenderlos hacia afuera de la cabina para lograr una mejor visibilidad de las herramientas más anchas. El interruptor del limpiaparabrisas trasero también controla el limpiaparabrisas derecho si está equipado. Y finalmente, el interruptor del limpiaparabrisas delantero. Cuando oprime el interruptor del limpiaparabrisas trasero o delantero, activa el líquido limpiador. Si bien el parasol delantero es estándar en todos los tractores, también pueden equiparse con parasoles derecho y trasero. Los parasoles están hechos de un material perforado que no obstaculiza la visión, sino que filtra la luz solar cuando el sol está abajo. Para obtener lo último en control climático dentro de la cabina, el control automático de temperatura es estándar en su tractor serie Magnum. Múltiples salidas de aire rodean al operador para brindarle una ventilación excepcional en todas las áreas de la cabina. Todos los controles ambientales están al alcance. El panel de instrumentación se utiliza para mostrar las configuraciones operativas. El sistema de control automático de temperatura puede ajustarse de modo manual o automático. En el modo manual, el operador regula la temperatura según sea necesario. En el modo automático, el operador marca una temperatura y el sistema la mantiene. No es necesario regular la configuración constantemente. Cada vez que el control automático de temperatura se regule, se mostrará la temperatura en la pantalla. Si es necesario, puede regular el control de temperatura en la configuración máxima para obtener la calefacción o la refrigeración máxima. Por ejemplo, cuando hace mucho frío afuera, con la calefacción encendida, puede subir el control al nivel máximo para obtener todo el calor que el sistema pueda emitir en ese momento. Cuando el control está en la configuración máxima, la pantalla indica Max. Simplemente regule la configuración del control de temperatura nuevamente en un nivel normal para regresar al modo automático. El aire acondicionado incluye un refrigerante seguro para el medio ambiente y solo debería recargarse con HFC 134A. El software del sistema de aire acondicionado fue diseñado para operar mejor con una temperatura inferior a 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit. El calor excesivo en la cabina a veces puede requerir el uso de aire acondicionado, aun si la temperatura ambiente es inferior, para que el operador esté cómodo. Las temperaturas ambiente frías junto con el calor excesivo en la cabina causan baja presión, lo que hace que el aire acondicionado funcione por ciclos para evitar que se dañe. El sistema de control permite que el sistema del aire opere con la frecuencia necesaria para enfriar la cabina en condiciones ambientales frescas o frías. Los fusibles de la cabina se encuentran debajo de la alfombra trasera, detrás del asiento. La cubierta de los fusibles tienen una calcomanía de identificación. Los fusibles de los faros delanteros y del motor están en la caja de fusibles debajo del capot. En la columna de dirección encontrará la palanca de control de transmisión para seleccionar las posiciones de estacionamiento, marcha adelante, punto muerto o marcha atrás. La palanca de luz de giro también incluye el botón de la bocina y el interruptor de luz alta y baja. El pedal de ajuste de la columna de dirección se encuentra entre el pedal de marcha y los pedales de freno. Solo presione el pedal para inclinar la columna hacia adelante o hacia atrás y para extender o retraer el volante. El pedal de marcha se encuentra a la izquierda y se utiliza para controlar con precisión el movimiento del tractor, especialmente para enganchar acoplados. A la derecha se encuentran los pedales individuales del freno izquierdo y derecho. Tenga en cuenta que los pedales de freno se interbloquean y que siempre deben interbloquearse al viajar en carretera para obtener un frenado uniforme.
En los tractores equipados con un acelerador de pie, este puede usarse para modificar la velocidad programada con el acelerador de mano. El panel de instrumentación estándar está montado a la altura de los ojos en el pilar frontal derecho e incluye los siguientes paneles. El panel superior, que incluye los indicadores de presión de aceite del motor, de temperatura del refrigerante de motor y del nivel de combustible. El panel central muestra la RPM del motor y la velocidad absoluta en medidas inglesas o en unidades métricas, las opciones de marcha adelante, atrás y la posición de la palanca de transmisión de estacionamiento, marcha adelante, punto muerto, marcha atrás, automático y avance lento si está incluida. Mediante las teclas Increase y Decrease puede desplazarse a través de las distintas pantallas de la tercera sección. Las funciones de datos como la temperatura del aceite de transmisión, del refrigerante del motor, la presión del aceite del motor, del sistema de transmisión, la temperatura de la admisión del motor, el voltaje del sistema, la posición del enganche trasero y diversos mensajes de advertencia. En la cuarta sección encontrará las luces de advertencia o de un estado para indicar varias funciones cuando sea necesario. Observe que al arrancar, todas las luces indicadoras se encenderán momentáneamente. Estas luces se encienden para avisar al operador que debe detener el tractor o para indicarle que una función seleccionada está activada. El panel de instrumentación estándar muestra advertencias de nivel 1 crítico en las siguientes condiciones: temperatura del refrigerante del motor muy alta, presión del aceite del motor muy baja, temperatura aire-aire muy alta en el múltiple del motor y temperatura del aceite de transmisión muy alta. Si se presenta alguna de estas condiciones, detenga el motor e investigue. Estas advertencias requieren atención inmediata y pueden ocasionar serios daños al tractor. Puede programar el monitor para que muestre mediciones en el sistema inglés o métrico con símbolos solamente, o puede configurarlo para que muestre unidades métricas y texto. Entonces podrá ver símbolos y texto. Seleccione ICU, luego Operator Setup y luego Unit. A continuación, elija la configuración que desee. La sección de abajo incluye 6 teclas numéricas para la navegación y la configuración. La tecla Prog o Programa tiene 2 funciones. La primera se puede utilizar para ingresar al modo de configuración y seleccionar los parámetros dentro del modo de configuración y diagnóstico. La segunda se puede utilizar para ingresar al menú de ajuste de pantalla y cambiar el orden en que aparecen los datos en la pantalla del panel de instrumentación, el contraste, la iluminación a contraluz y el control de iluminación de salida. La tecla Increase o con la flecha hacia arriba se utiliza para aumentar el valor del número que aparece en pantalla o para desplazar hacia arriba a través de las pantallas de información. La tecla Decrease o con la flecha hacia abajo se utiliza para disminuir el número que aparece en pantalla o para desplazarse hacia abajo a través de las pantallas de información. Utilice la tecla Reset para restablecer las advertencias de falla, los modos de programación y de diagnóstico. La tecla Diag o diagnóstico le permite ingresar al modo diagnóstico y ver los códigos de falla de todos los controladores. Y la tecla Auto le permite ver la pantalla de control automático de temperatura. El aspecto del panel de instrumentación de rendimiento es igual al estándar, salvo que tiene 6 teclas más en el teclado. Las teclas adicionales sirven para las siguientes funciones. La tecla A le permite cambiar la selección de pantalla del menú. La tecla Timer se utiliza para mostrar la pantalla del temporizador hidráulico remoto. La tecla B le permite cambiar la selección de pantalla del menú. Utilice la tecla Sleep para ver el porcentaje de deslizamiento si su tractor tiene radar. La tecla Área se utiliza para ver la pantalla de información de área o para editar el ancho de los implementos y el área ocupada. Utilice la tecla Porcentaje Power para ver los diversos datos de rendimiento como porcentaje de potencia de motor, porcentaje de deslizamiento y de consumo de combustible. La pantalla Porcentaje de potencia ahora se puede configurar. Se puede programar para que muestre los siguientes datos dependiendo de la presencia o ausencia de radar. Si el tractor tiene radar, la pantalla se puede configurar para que muestre deslizamiento o distancia, combustible por área o combustible por hora, y área por hora o área total.
Si no tiene radar, la pantalla mostrará el combustible remanente en lugar de datos de deslizamiento. La pantalla se puede configurar para que muestre combustible o distancia, combustible por área o combustible por hora, o área por hora o área total. Para configurar la pantalla, primero vaya a la pantalla porcentaje Power, luego presione la tecla porcentaje Power. Aparecerá la pantalla Data Selections. Si tiene radar, se mostrará el deslizamiento. Si no lo tiene, se mostrará el combustible remanente en el tanque del tractor. Utilice la tecla B para seleccionar el dato junto a la fila superior. Si configuró el software según el sistema inglés, la flecha se moverá hacia arriba y hacia abajo y titilará. Si lo configuró sobre el sistema métrico o métrico y texto, el icono aparecerá resaltado y titilará. Presione la tecla A para guardar y desplácela a la siguiente fila. Los datos se guardan inmediatamente al salir del modo de edición. Para salir completamente sin guardar, presione la tecla Reset o porcentaje Power. El panel de instrumentación de rendimiento tiene todas las funciones que incluye el panel estándar, más las siguientes. Puede navegar a través de las pantallas mediante las teclas Increase o Decrease o las teclas especiales Sleep, Área, Porcentaje Power y ATC o Temporizador Auxiliar. Entre los datos de rendimiento del vehículo se encuentran los datos de área acumulada y área por hora se deshabilitan cuando el implemento funciona en modo automático. Distancia recorrida. Pantalla de temporizador auxiliar remoto con capacidad para configurar valores independientes de tiempo de extensión y retracción. Temporizador con medición de tiempo real transcurrido. Consumo promedio de combustible en galones o litros por hora. Combustible remanente en el tanque. Configure el límite de deslizamiento, configure el valor en el controlador diésel electrónico. Porcentaje de deslizamiento, se incluye la opción de radar. Porcentaje de posición de enganche trasero. Porcentaje de control de flujo de las válvulas hidráulicas remotas. Pantalla de porcentaje de potencia. Final de la fila. Horas de servicio restantes antes que se deba realizar el mantenimiento para las siguientes piezas: aceite y filtro del motor, aceite y filtro de transmisión, filtro de aceite del motor, batería, recambio de refrigerante, filtro de combustible, filtro de refrigerante, filtro de aire de la cabina y aceite hidráulico y filtro. Cambiar la configuración del monitor e ingresar los datos es simple si se sigue las instrucciones paso a paso en el manual del operador. La instrumentación de rendimiento mantiene un registro de los galones o litros de combustible remanentes en el tractor, el porcentaje de consumo por hora en galones o litros por hora y el consumo de combustible por área en la pantalla de porcentaje de potencia. Para verificar los datos de consumo de combustible, utilice la tecla Increase o Decrease para pasar a otras pantallas hasta que aparezca la pantalla de información de combustible. La función de información de combustible siempre está activada. El combustible remanente se calcula en función del nivel actual de combustible en el tanque. El consumo de combustible por hora se calcula en función de los datos del regulador electrónico y solo se muestra cuando hay datos disponibles. En todos los tractores Magnum, independientemente del panel de instrumentación que incluyan, aparece una advertencia de bajo nivel de combustible cuando solo queda un 10% de combustible en el tanque. Se enciende una luz de advertencia de color ámbar cerca del indicador de combustible. En la pantalla LCD inferior aparece el mensaje de advertencia Low Fuel. El icono de combustible titila y comienza a sonar una alarma de advertencia. Para maximizar el rendimiento general de su tractor, se recomienda operar con las pantallas que muestran el porcentaje de potencia y el deslizamiento de las ruedas en combinación con el área cubierta con un galón de combustible. Esto le permite al operador maximizar la potencia limitando el deslizamiento para cubrir un área mayor por día y utilizar menos combustible por acre de la manera más eficaz. Si su tractor tiene la pantalla táctil color AFS Pro 600, entonces tiene varias pantallas de datos de economía de combustible que muestran el consumo y la autonomía de combustible y otros datos en función de las tareas. Esta pantalla se analiza más detalladamente en la siguiente sección. La instrumentación de rendimiento también muestra advertencias mediante las pantallas de función de mantenimiento.
Las pantallas de función de mantenimiento le avisan al operador cuándo es necesario hacer el mantenimiento en función de los intervalos de mantenimiento sugeridos. Cuando las horas desde que se realizó el último mantenimiento superan el límite, aparece una pantalla de recordatorio de mantenimiento. Sonará una alarma durante 3 segundos y la pantalla titilará. Presione las teclas A, B o Reset para aceptar el recordatorio. Esta pantalla volverá a mostrarse dentro de 4 horas si no se realiza el mantenimiento ni se restablece la pantalla de función de mantenimiento. La alarma se vuelve a activar cada vez que la tecla interruptora se coloca en la posición de encendido. Para restablecer la pantalla de función de mantenimiento, presione la tecla Increase o Decrease hasta que aparezca la pantalla Funciones de mantenimiento. Cuando aparezca la pantalla, presione la tecla A para desplazarse a través de cada pantalla de función de mantenimiento. La línea superior de cada pantalla muestra el nombre de la función de mantenimiento. La segunda línea indica los intervalos de servicio recomendados en horas de uso del motor. La tercera línea muestra la cantidad de horas de uso. La cuarta línea muestra las horas de uso del motor restantes antes de que deba realizarse el mantenimiento. Cuando aparezca esa pantalla en particular, presione la tecla B. El valor Used, utilizado, aparecerá resaltado. Ahora presione y mantenga presionada la tecla B durante 2 segundos. El valor Used volverá a 0. Nota, si el límite de mantenimiento para una función en particular se configura en 0, dicha función queda desactivada. Las horas de uso del motor y las horas restantes de uso del motor no se acumularán. La advertencia de recordatorio de mantenimiento no se activará. Presione la tecla Increase o Decrease para ajustar el valor límite de una aplicación en particular. No se puede aumentar el valor por encima del valor predeterminado de fábrica. El panel de instrumentación de rendimiento también tiene una función de apagado automático en condiciones críticas. Si el operador no está sentado en su asiento y ocurre un problema serio, es decir, si se produce una falla de nivel crítico 1, el panel de instrumentación de rendimiento apagará el motor en 5 segundos. Si el operador está sentado en el asiento, el tiempo que tarda el motor en apagarse es de 30 segundos. Se debe realizar un mantenimiento del tractor inmediatamente para resolver el problema. Las fallas de nivel crítico 1 son: temperatura del refrigerante del motor muy alta, presión del aceite de motor muy baja, temperatura aire-aire muy alta en el múltiple del motor y temperatura del aceite de transmisión muy alta. Su tractor puede estar equipado con el gran monitor color AFS Pro 600. El AFS Pro 600 es una pantalla color grande con funciones táctiles de navegación fáciles de usar. Esta pantalla puede intercambiarse fácilmente entre los Magnum y Steiger y las cosechadoras Eggshell Flow. Está montada con un mecanismo de soporte de bola de enganche que le permite al operador girar la pantalla en cualquier posición para obtener una visibilidad óptima. Este monitor también tiene la capacidad de funcionar como panel de instrumentación de rendimiento. Consulte el manual de software AFS para el trabajador de campo para ver las opciones de personalización y obtener cualquier configuración requerida antes de su uso. También hay un video a través de su distribuidor Case IH. La cabina ofrece 6 conexiones eléctricas auxiliares para equipos adicionales de 12 voltios, incluidos controladores de implementos, radios de banda civil, computadoras portátiles y teléfonos celulares. También cuenta con soportes de montaje para monitores en la ventanilla posterior y derecha de la cabina para colocar monitores adicionales. Si su tractor incluye radio, tiene una conexión entrada auxiliar. Esto le permite conectar un reproductor de MP3 o un iPod a la radio a través de este conector. En la consola frontal a la izquierda de la columna de dirección hay un interruptor de 4 posiciones que enciende y apaga las luces de trabajo. A la derecha hay un interruptor oscilante que controla las luces de carretera y los indicadores intermitentes. Si incluye una luz HID central, encontrará un interruptor que le permite al operador encender y apagar la luz HID independientemente de las demás luces. La llave de contacto se encuentra debajo del interruptor oscilante de las luces de carretera y de los indicadores intermitentes. La consola apoyabrazos de la derecha incluye todos los controles de operación. Comenzando por la parte superior se encuentra la palanca del acelerador, el interruptor de selección de marcha y las palancas de control hidráulico que controlan el flujo hacia los acopladores remotos en la parte trasera del tractor. Las palancas de control remoto son grandes, así que puede moverlas fácilmente si usa guantes de trabajo. Empuje la palanca hacia atrás para elevar el implemento y hacia adelante para bajarlo.
Una vez que se mueve la palanca, esta permanece en su posición y le indica que el control fue programado. Cada vez que se mueve una de las palancas, el panel de instrumentación muestra una luz indicadora del cilindro hidráulico. Todos los tractores serie Magnum pueden admitir hasta 5 controles. El quinto se regula mediante un interruptor en el apoyabrazos derecho. Las funciones de los primeros 4 controles remotos tienen 5 posiciones, de izquierda a derecha, con el interruptor ubicado hacia la izquierda. La primera posición establece el circuito remoto para usar el motor hidráulico. La segunda brinda una elevación sin freno para operar herramientas conectadas como una cargadora frontal. La tercera, o posición de función completa, permite el uso total de la palanca remota. La cuarta posición bloquea la posición de flotación de la palanca y la quinta bloquea la palanca remota en la posición de punto muerto. Los controles de enganche incluyen el interruptor arriba-abajo para levantar o bajar el enganche y la perilla de control de carga, para aumentar o disminuir la carga de arrastre en el tractor. Gírala hacia la derecha para aumentar la carga y hacia la izquierda para disminuirla. La perilla de control de posición del enganche con anillo de posición de límite más bajo eleva y desciende los implementos enganchados y selecciona su posición de trabajo. Establezca la posición más baja al bloquear el anillo de posición de límite más bajo. Puede ver la posición real del enganche en el panel de instrumentación. Para transportar el tractor cuando está equipado con un enganche de 3 puntos, coloque el interruptor arriba-abajo en la posición elevar. Gire la perilla de control de posición completamente hacia la derecha. Gire la perilla de control de velocidad de descenso totalmente hacia la izquierda hasta la posición bloquear. Si es necesario, ajuste la perilla de límite más alto antes de transportar un material para permitir un margen de altura desde el suelo adecuado y garantizar que el implemento no obstaculice el suelo ni el tractor. Si activa el interruptor de control de manejo en la consola trasera derecha, el implemento bajará 2 o 3 pulgadas a medida que el tractor comience a moverse. Por lo tanto, asegúrese de levantar el enganche lo suficiente para alcanzar un margen de altura desde el suelo adecuado para el transporte. En los tractores modelo 2008 se eliminó el mensaje de captura del enganche. En el arranque inicial, si se debía habilitar el enganche de los tractores Magnum anteriores, se mostraba un mensaje de advertencia en el panel de instrumentación. Para habilitar el sistema de enganche, utilice el interruptor arriba-abajo o gire la perilla de control de posición hasta la posición posterior al punto de captura. Los puntos de conexión del enganche se moverán con el accionamiento de la perilla de control de posición. Si el enganche está abajo, puede usar la perilla de control de posición para capturar el enganche si no desea que se eleve hasta el máximo. Otros controles de la consola incluyen el interruptor de tracción delantera mecánica MFD para activar la MFD, bloqueo del diferencial, interruptor de la TDF e interruptor de velocidad automática, y si está incluido, los controles para el quinto control remoto opcional, el interruptor de control automático de profundidad o interruptor de la traila y el control opcional de límite de deslizamiento de la rueda. Otros interruptores que se utilizan para controlar el monitor AFS 200, si están equipados, incluyen codificador óptico, interruptor de inicio, interruptor de escape e interruptor del sistema de dirección automática AccuGuide. Los interruptores de MFD y de bloqueo del diferencial son interruptores osciladores de 3 posiciones. Si se empuja cualquiera de los interruptores hacia adelante, se activará el modo manual. En la posición central, la función está apagada. Si se mueve el interruptor a la posición trasera, se activa el modo automático, como indica la letra A en el interruptor. En el modo manual, con el interruptor ubicado hacia adelante, la MFD permanecerá encendida independientemente del funcionamiento de otros tractores o implementos. Si se apaga el tractor y se enciende nuevamente con el interruptor en modo manual, la función MFD estará encendida. En el centro, en la posición de apagado, si se utilizan ambos frenos, se activará la MFD para frenar con las 4 ruedas. En el modo automático, con el interruptor hacia atrás, la MFD se activará automáticamente. Con el bloqueo del diferencial en el modo manual, si el tractor se apaga y se vuelve a encender, el bloqueo del diferencial no se activará a menos que el interruptor se mueva hacia el centro en posición off, luego hacia adelante al modo manual en posición on. En el centro, en posición off, el bloqueo del diferencial estará off. En el modo automático,
con el interruptor ubicado hacia atrás, se activará automáticamente el bloqueo del diferencial. Con los interruptores de MFD y de bloqueo del diferencial en el modo automático, con los interruptores ubicados hacia atrás, se activarán ambas funciones automáticamente. La función End of Row trabaja con barras de remolque e implementos de enganche. Cuando se usa el enganche de 3 puntos con el enganche hacia abajo, las funciones de MFD y de bloqueo del diferencial se activan automáticamente. Cuando el enganche se eleva, las funciones se desactivan temporalmente. Se activarán nuevamente al bajar el enganche. En el modo automático, los frenos individuales pueden usarse como una ayuda para girar sin interrumpir la función automática de MFD ni de bloqueo del diferencial. Ambas se reactivarán al bajar el enganche. En los tractores sin dirección automática y los tractores sin control de tracción basada en la dirección, los modos automáticos de la función de MFD y de bloqueo del diferencial funcionan de la siguiente manera. Presione el interruptor de MFD o de bloqueo del diferencial para activar el modo automático. Debajo del apoyabrazos derecho, gire la perilla de grado de descenso hacia la izquierda hasta la posición de bloqueo. La MFD o el bloqueo del diferencial están encendidos hasta que se presiona un pedal de freno o cuando el tractor se conduce a más de 10 millas por hora. En los tractores con dirección automática o tractores equipados con control de tracción basada en la dirección, ambos sistemas comparten el sensor y el arnés del eje delantero. El nuevo sistema de control de tracción basada en la dirección permite que el giro en las cabeceras sea totalmente automático para un manejo más sencillo con implementos de enganche. Este sistema desactiva y activa la tracción delantera o MFD y el bloqueo del diferencial según el ángulo de la dirección. Esto elimina la necesidad de que los operadores mantengan un pie en el pedal de freno mientras giran en las cabeceras con los implementos de arrastre. Si se cumple con todos los procedimientos para el funcionamiento automático de la MFD y del bloqueo del diferencial y el modo automático está encendido, el control de tracción basada en la dirección desactivará la MFD y el bloqueo del diferencial cuando el ángulo de la dirección supere los límites establecidos. Cuando el tractor complete el giro, la MFD y el bloqueo del diferencial se activarán de nuevo automáticamente. Estas tablas definen las selecciones del ángulo de la dirección para activar y desactivar la MFD y el bloqueo del diferencial. La configuración de fábrica es opción 0. Su distribuidor de Case IH puede cambiarla con la herramienta electrónica de mantenimiento. Este procedimiento se incluye en el servicio de ayuda en la publicación EST del 27 de noviembre de 2006. La función automática End of Row permite que el operador gire al final de la fila mediante el interruptor programable arriba-abajo. Esto permite que el operador no se canse tanto y mejora el rendimiento general del sistema. Este procedimiento se describe en esta sección. Para usar la función automática End of Row con implementos de enganche, el enganche debe estar bloqueado. Esto se logra al girar la perilla de control de velocidad de descenso del enganche ubicada debajo del apoyabrazos acolchado hacia la derecha hasta la posición lenta. Coloque los interruptores de MFD bloqueo de diferencial en posición automática o hacia atrás y funcionarán junto con el pedal de freno. Cuando se presiona cualquiera de los pedales de freno, la función se desactiva temporalmente. Cuando se suelta el pedal de freno, se reactivan la MFD y el bloqueo del diferencial. En el modo automático, la MFD y el bloqueo del diferencial se desactivarán cada vez que la velocidad absoluta supere las 10 millas por hora. Cuando la velocidad absoluta disminuye a menos de 8 millas por hora, la MFD se reactivará automáticamente, no así el bloqueo del diferencial. Para reactivar el bloqueo del diferencial, mueva el interruptor al centro en posición off y luego hacia arriba en el modo automático. En los tractores equipados con el panel de instrumentación estándar, dos interruptores ubicados convenientemente uno junto al otro se utilizan para las funciones final de fila, el interruptor de transmisión programable arriba-abajo y el interruptor de enganche arriba-abajo. El interruptor de transmisión programable arriba-abajo cambia la transmisión a un número de marchas, de 1 a 4, que programa el operador. El interruptor se establece previamente en la fábrica para cambiar 2 marchas. En un interruptor oscilador de 3 modos temporal
El operador lo empuja hacia adelante para subir la velocidad y hacia atrás para bajarla. Este interruptor está diseñado para usarse junto con el interruptor de enganche arriba-abajo. Al final de la fila, el operador presiona ambos botones hacia abajo para reducir la velocidad y elevar el enganche. Luego de girar, el operador presiona ambos botones hacia adelante para subir la velocidad y bajar el enganche. El sistema de control del enganche desactiva el bloqueo del diferencial y la MFD cuando el enganche supera el punto de ajuste de arriba del enganche al final de la fila. Ambas funciones se reactivan cuando el enganche se baja un 10% por debajo del punto de ajuste. Este punto de ajuste puede cambiarse a 60, 70, 80 o 90% de la altura del enganche elevado para adecuarlo a su trabajo de la siguiente manera. Mantenga presionada la tecla Program en la pantalla durante 3 segundos durante los 10 primeros segundos durante los que giró la llave de contacto a la posición de encendido. Presione la tecla Increase o Decrease hasta que se resalte el auxiliar enganche TDF, luego presione la tecla Program. Presione la tecla Increase, Decrease hasta que se visualice menú EDC y luego presione la tecla Program. Presione la tecla Increase o Decrease hasta que se visualice Hitch Settings y luego presione la tecla Program hasta que aparezca elevación de 2S y luego presione la tecla Program. Desde la pantalla arriba del enganche, presione la tecla Increase o Decrease para cambiar el punto de ajuste de arriba del enganche entre 60, 70, 80 o 90% según se necesite. Luego presione la tecla Program. Aparecerá configuraciones establecidas en la pantalla. Presione la tecla Increase o Decrease hasta que se visualice Hitch Exit y luego presione la tecla Program. Presione la tecla Increase o Decrease hasta que se visualice Exit TMF Menú y luego presione la tecla Program. Presione la tecla Increase o Decrease hasta que resalte Exit y luego presione la tecla Program para volver a la pantalla normal del operador. Los tractores con el panel de control de rendimiento tienen la función electrónica final de la hilera. Esta función está en lugar de la función estándar programable para aumentar o disminuir la velocidad que se mostró. El interruptor electrónico final de la hilera también se denomina interruptor STEP. Este muestra cómo gira un tractor en el cabecero, como se muestra en el panel de control de rendimiento. La función electrónica final de la hilera le permite grabar todas las secuencias de final de la hilera para un manejo más sencillo en los cabeceros. Luego de grabar las secuencias, la función electrónica final de la hilera ofrece el manejo de un interruptor para controlar múltiples funciones en los cabeceros. Se puede grabar 2 secuencias independientes con el interruptor de grabación debajo del apoyabrazos acolchado. Se pueden grabar hasta 30 pasos para ambas secuencias combinadas. Los pasos pueden incluir funciones como cambiar arriba-abajo, velocidad del motor, funciones de válvula remota hidráulica, bloqueo del diferencial, MFD, elevar-bajar el enganche, etc. El operador presiona el interruptor STEP para ejecutar las funciones grabadas. El interruptor, debajo del apoyabrazos acolchado, se usa para grabar y reproducir las funciones grabadas. La programación se realiza en tiempo real, o utilizando la cantidad de tiempo correcta que se necesita para implementar cada función. El sistema se puede programar con el tractor detenido. Sin embargo, puede ser más sencillo programar las secuencias mientras está en funcionamiento. Estos son los pasos para grabar una secuencia. Funciones de grabación que surgen primero del campo. Primero, encienda el tractor y conduzca hacia los cabeceros con la herramienta activada. Segundo, mantenga presionado el extremo frontal o el extremo para grabar del interruptor Record ubicado en el apoyabrazos debajo de la cobertura acolchada hasta que se escuche el segundo pip. Esto coloca el sistema en modo de espera para grabar. La pantalla electrónica de final de la hilera aparecerá en el panel de control de rendimiento. Tercero, cuando se acerca al cabecero, presione la parte superior del interruptor STEP. Este es el interruptor con el icono del tractor que gira ubicado a la derecha del interruptor Hitch Up Down, en el apoyabrazos derecho. Este comenzará la grabación de las funciones que se aplican al final de la hilera. Recorra las funciones requeridas para realizar la primera mitad de la vuelta en el cabecero. Cuarto, presione STEP para pausar la grabación.
Gire con la herramienta, luego presione el interruptor STEP nuevamente para retornar a la grabación de las maniobras realizadas cuando vuelva a ingresar al campo. Quinto, recuerde presionar el interruptor grabar momentáneamente para guardar la grabación. Si no desea pausar la programación en el cabecero, puede grabar toda la secuencia cuando sale y cuando vuelve a ingresar al campo en un programa continuo. Si utiliza este método, el campo debe estar bastante uniforme, ya que cada giro se debe poder completar en el mismo tiempo que el primer giro que se efectúa cuando se graba la secuencia. Debido a que este sistema es por tiempo, es posible grabar la secuencia de programación con el tractor detenido. Si elige grabar con el tractor detenido, deje tiempo suficiente entre los cambios de velocidades y utilice la misma marcha y RPM del motor que se usa cuando trabaja en el campo. Para volver a reproducir una secuencia, primero presione el interruptor Play del panel de control debajo del apoyabrazos. Esto colocará el sistema en espera para volver a reproducir. Luego, cuando se esté acercando al final de la hilera, presione el interruptor STEP para volver a reproducir las funciones grabadas. Luego de girar, presione STEP de nuevo para volver a reproducir las maniobras grabadas cuando ingresa al campo, salvo que se haya grabado una secuencia en donde sale y vuelve a ingresar al campo. En este caso, deberá presionar el botón STEP solo una vez cuando sale del campo para girar. Tenga en cuenta que como este sistema es por tiempo, es importante presionar STEP en el mismo intervalo de tiempo desde el final de la hilera en donde comienza la secuencia de grabación. Preste atención a los siguientes consejos operativos. Para poder reproducir una secuencia grabada, el tractor debe estar avanzando y el operador tiene que estar sentado. Si presiona el interruptor Play cuando el tractor está detenido, no funcionará. Presione Play de nuevo para apagarlo. Luego vuelva a presionar Play mientras está en movimiento para volver a encenderlo. Una vez que presiona Play, debe presionar el interruptor STEP dentro de los 2 minutos o se agotará el tiempo de la función electrónica final de la hilera. No es necesario que visualice la pantalla de final de la hilera para que la función final de la hilera funcione. Una vez que la función final de la hilera esté funcionando, puede cambiar a cualquier otra pantalla de rendimiento. El conteo de acres puede iniciarse automáticamente con la válvula remota auxiliar número 1. El acre o conteo del área en el panel de control de rendimiento se ha modificado para trabajar con la válvula remota número 1, como lo ha hecho anteriormente con el enganche de 3 puntos. Con este cambio, no se necesita un interruptor de estado para operar de forma automática el conteo de acres como se requería con las herramientas de arrastre. Presione la tecla Área para ver la pantalla Área. Presione la tecla Área nuevamente. Aparecerá la pantalla Implement with Setup. Presione la tecla Área nuevamente. Aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá elegir entre Hitch Implement o EHR número 1 Implement. EHR es una barra de tracción sin interruptor de estado del implemento. Utilice las teclas Increase o Decrease para seleccionar el enganche o un tipo de implemento auxiliar. La opción seleccionada aparecerá resaltada. Presione la tecla Área para guardar y salir a la pantalla Área. Ahora el contador de acres acumulará área siempre que la palanca remota número 1 esté en la posición más baja o en posición de flotador. Cuando el implemento se eleva, el contador se detiene. Tenga en cuenta que el contador de área debe configurarse en el modo auto. Se deben configurar los temporizadores para la válvula remota y la palanca remota debe quedar en la posición más baja o en posición de flotador. Si la palanca remota se coloca manualmente en punto muerto, el contador de acres no acumulará acres. Si lo prefiere, el contador de acres funcionará como antes con un interruptor de estado del implemento o con un enganche de 3 puntos. El enganche de la TDF es simple. Levante la palanca amarilla y presione el interruptor hacia adelante. Para desenganchar la TDF, presione el interruptor hacia atrás. Si debe bajarse de la cabina mientras la TDF está funcionando, sonará una alarma. La TDF se automodula, así que no intente controlar la velocidad del enganche de la TDF. El software de control de la TDF permitirá que el implemento comience a funcionar gradualmente. Las RPM, así como también las luces indicadoras de encendido de la TDF, se mostrarán en el panel.
El control opcional del límite de deslizamiento de la rueda está disponible para los tractores equipados con radar y mejora la operación de control de arrastre. El control evita que el deslizamiento de las ruedas exceda el límite configurado al activarlo y evita utilizar el enganche de 3 puntos. Cuando el deslizamiento excede la cantidad configurada, el enganche se eleva automáticamente, transfiere el peso a las ruedas traseras y aumenta la tracción. Cuando la función de deslizamiento está activada, la pantalla de deslizamiento muestra el icono de elevación del enganche para evitar